Amigos de la carretera, soy Sergio, pero todos me conocen como el minero loco. Llevo más de 20 años manejando mi Western Star 4700 que bauticé el Guerrero por todas las batallas que hemos librado juntos en estas carreteras del centro del país. Hoy les voy a contar una historia que jamás pensé que me iba a pasar, una historia que cambió mi vida para siempre y que me enseñó que a veces, cuando menos lo esperas, Diosito tiene planes que van más allá de lo que uno puede imaginar. Pero antes de comenzar, déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has sentido que estás cargando algo más pesado que tu propia carga? ¿Has manejado kilómetros y kilómetros sintiendo que llevas un peso que no es solo de mercancía, sino del alma? Déjame tu respuesta aquí en los comentarios, porque después de escuchar lo que me pasó esa noche llegando a Zacatecas, tal vez entiendas por qué te hago esta pregunta. Dale me gusta a este vídeo si alguna vez has sentido que la carretera te está llevando hacia algo más grande que tú mismo, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este, y quédate hasta el final porque lo que descubrí en esa carga, bueno, eso cambió todo lo que creía saber sobre el destino y la providencia. Esta historia comienza un martes por la tarde, cuando agarré una carga en León, Guanajuato, con destino a Zacatecas. Una carga que parecía normal, rutinaria, pero que escondía un secreto que ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado. Era cerca de las 11 de la noche cuando las luces rojas y azules empezaron a parpadear en mi espejo retrovisor. El corazón se me aceleró como motor revolucionado en su vida. Venía manejando por la carretera 54, apenas a unos 30 kilómetros de llegar a Zacatecas, cuando vi que no era una sino 3 patrullas las que me estaban marcando el alto. El sudor me empezó a correr por la frente, y no era por el calor de la cabina de El Guerrero. Me hice a un lado del camino, en una zona donde solo se veían los cerros oscuros y algunos nopales que se recortaban contra el cielo estrellado. El aire de la noche olía a tierra seca y a ese perfume amargo del desierto que tanto conocemos los que andamos por estas tierras. Apagué el motor y el silencio se hizo tan pesado que podía escuchar hasta los grillos cantando a lo lejos. ¿Qué habrá pasado?, pensé mientras bajaba los cristales. Llevaba 23 años manejando y nunca me habían parado así, con tanto despliegue. Mis papeles estaban en orden, mi Western Star al corriente, y la carga que llevaba era simple, cajas de herramientas industriales de León a una empresa minera en Zacatecas. Trabajo limpio, conocido, de los que he hecho 1000 veces. Pero cuando vi bajar a los agentes, todos con chalecos antibalas y linternas en mano, supe que algo andaba muy mal. Muy mal. Uno de ellos, un tipo grande con bigote espeso, se acercó a mi ventanilla. Sus ojos me miraron como si yo fuera un criminal buscado por todo el país. Buenas noches, operador. Documentos del vehículo y la carga, me dijo con voz seca, sin saludar siquiera. Le extendí mis papeles con manos temblorosas, tratando de mantener la calma, pero por dentro sentía como si el estómago se me estuviera revolviendo. El aire de la noche se sentía cada vez más frío en mi espalda sudorosa. Necesitamos revisar su carga, dijo el agente después de examinar mis documentos. Bájese del camión y manténgase a la vista. Su tono no era de rutina. Era de sospecha. De desconfianza. Como si ya supiera algo que yo no sabía. Obedecí sin chistar. Mis botas tocaron el pavimento con un sonido seco que se perdió en la inmensidad de la noche. Otros 2 agentes ya estaban en la parte trasera de mi remolque, con herramientas para abrir los sellos de seguridad. El metal crujía bajo sus manos mientras yo me quedaba ahí parado, sintiendo como el frío del desierto me calaba hasta los huesos. Entonces escuché el primer grito. Pero para entender por qué ese grito me heló la sangre, necesito contarles cómo llegué a estar ahí esa noche. Verán, los últimos meses habían sido los más duros de mi vida. Mi esposa Elena llevaba 3 años luchando contra el cáncer, y los gastos médicos nos habían dejado en la ruina. Vendimos la casa, empeñamos todo lo que teníamos de valor, y aún así las deudas crecían como maleza después de la lluvia. El Guerrero era lo único que me quedaba, mi única herramienta de trabajo. Pero hasta mi Western Star empezaba a resentir el maltrato. Necesitaba llantas nuevas, el motor hacía ruidos extraños, y el aire acondicionado había dejado de funcionar desde abril.
Cada viaje era una apuesta, una ruleta rusa mecánica donde esperaba que no me dejara tirado en medio de la carretera. Elena se había quedado en Aguascalientes, en casa de su hermana Lupita, porque ya no podía acompañarme en los viajes como antes. Las quimioterapias la tenían tan débil que apenas podía caminar de la cama al baño. Yo salía cada lunes en busca de cargas, y regresaba los viernes con lo justo para los medicamentos y algo de comida. Así habíamos vivido los últimos 8 meses. Esa semana había estado especialmente difícil. Llegué a León con las últimas 2.000 pesos que me quedaban, después de pagar el diésel para el viaje. Anduve 3 días tocando puertas, buscando trabajo, durmiendo en la cabina de El Guerrero y comiendo puro pan y refresco. Los empresarios me veían la cara de desesperación y me ofrecían fletes de miseria, sabiendo que no tenía opción. Fue el jueves por la tarde cuando don Aurelio, un contacto que tenía en una empresa de herramientas, me habló por teléfono. «Tengo algo para ti, Sergio», me dijo. «Es para Zacatecas, pero hay que entregar mañana temprano. Son cajas de herramientas para una minera. Pagan bien, pero necesito que salgas esta noche». El precio que me ofreció era el doble de lo normal. Suficiente para cubrir los medicamentos de Elena por 2 meses y arreglar algunas cosas básicas del Guerrero. Pero algo en su voz me sonó raro. Nervioso. Como cuando alguien te está ocultando algo importante. «¿Qué hay en las cajas, don Aurelio?», le pregunté. Se quedó callado por unos segundos que se sintieron como horas. «Herramientas industriales, como siempre», me respondió finalmente. «Pero escúchame bien, Sergio. Esta vez no abras las cajas por curiosidad. El cliente es muy estricto con eso». En ese momento debí haber colgado. Debí haber dicho que no. Pero cuando tienes a tu esposa enferma y las deudas te están ahogando, la necesidad te ciega. Te hace tomar decisiones que en circunstancias normales jamás tomarías. Acepté el trabajo sin hacer más preguntas. Y ahí estaba yo, parado en medio de la carretera, escuchando cómo los agentes federales abrían mi remolque mientras mi vida entera se desmoronaba. «Comandante, venga a ver esto», gritó uno de los agentes desde la parte trasera del remolque. Su voz sonaba alterada, como si hubiera visto algo que no se esperaba. El comandante, el tipo del bigote, me miró con ojos entrecerrados y me hizo una seña para que me acercara con él. Caminamos hacia la parte trasera de El Guerrero, y lo que vi me quitó el aliento. Las cajas que yo creía que contenían herramientas industriales estaban abiertas, y de ellas salían fajos y fajos de billetes. Billetes de 500, de 1.000 pesos, todos perfectamente ordenados y empacados en bolsas de plástico. El dinero brillaba bajo las linternas de los agentes como si fuera oro puro. «¿Usted sabía lo que transportaba?», me preguntó el comandante, pero su tono había cambiado. Ya no era de sospecha hacia mí. Era de sorpresa. De desconcierto. Como si él tampoco entendiera lo que estaba pasando. «No, comandante», le respondí con voz temblorosa. «Yo pensé que eran herramientas. Don Aurelio me dijo que eran herramientas para una minera en Zacatecas. Yo jamás hubiera aceptado esto si hubiera sabido». Las piernas me temblaron cuando vi la cantidad de dinero que estaba ahí. Millones de pesos. Tal vez decenas de millones. En ese momento, uno de los agentes más jóvenes se acercó al comandante y le susurró algo al oído. Vi cómo la cara del comandante se transformó por completo. De la sorpresa pasó a la comprensión, y luego a algo que parecía respeto. «Operador», me dijo el comandante, quitándose la gorra y pasándose la mano por el cabello. «Creo que usted no sabe en lo que se metió. Este dinero es parte de una operación que llevamos siguiendo desde hace meses. Dinero robado de varios bancos en Guadalajara y León. Dinero que pensábamos que ya había salido del país». El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Yo, Sergio el minero loco, estaba transportando dinero robado sin saberlo. Me habían usado como mula, como un títere en una obra de teatro donde yo no sabía ni cuál era mi papel. «Pero comandante»,
dije con la voz quebrada, yo no sabía nada. Tengo a mi esposa enferma, necesitaba el dinero para sus medicamentos. Don Aurelio me dijo que eran herramientas, se lo juro por la Virgencita de Guadalupe. El comandante me miró por largo rato, como si estuviera tratando de leer mi alma. Finalmente, habló, mire, operador, yo creo que usted dice la verdad. Pero ahora tenemos un problema. Este dinero tiene que regresar a donde pertenece, y usted va a tener que ayudarnos. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. Que ya no era solo un camionero tratando de sobrevivir. Me había convertido, sin saberlo, en parte de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Lo que pasó después cambió mi perspectiva de todo. El comandante, que se llamaba Ramírez, me llevó a su patrulla y me ofreció un café caliente de su termo. Era un gesto pequeño, pero después de las horas de terror que había vivido, ese café me supo a gloria. Me explicó que habían estado siguiendo a la banda por meses, pero siempre se les escapaban porque tenían contactos adentro de varias corporaciones. Me contó que yo era la primera pista real que tenían para llegar hasta los jefes. Que don Aurelio era solo un intermediario, un pez chico en una red mucho más grande que operaba desde Guadalajara hasta la frontera. Me dijo que si yo colaboraba con ellos, no solo me iban a librar de cualquier cargo, sino que me iban a compensar por los riesgos que iba a correr. Cuando me mencionó la compensación, no pude evitar pensar en Elena. En sus medicamentos. En la deuda del hospital que nos tenía ahogados. En el guerrero que necesitaba reparaciones urgentes. Por primera vez en meses, vi una luz al final del túnel. Una esperanza de que tal vez, después de todo, las cosas podrían salir bien. El plan era simple pero peligroso. Yo iba a seguir con la entrega como si nada hubiera pasado. Los federales iban a seguirme de lejos, sin que se notara. Cuando llegara al punto de entrega en Zacatecas, ellos iban a estar listos para atrapar a quien fuera que estuviera esperando el dinero. Lo único que yo tenía que hacer era actuar normal y confiar en que las autoridades me iban a proteger. Pero cuando el comandante Ramírez me dijo esto, vi algo en sus ojos que me tranquilizó. No era la mirada fría de un policía que solo quiere cerrar un caso. Era la mirada de un padre de familia, de alguien que entendía lo que es tener responsabilidades y preocupaciones. Me dijo que él también había pasado por momentos difíciles, que sabía lo que era tener a un ser querido enfermo y no saber de dónde iba a salir el dinero para ayudarlo. Me contó que su hijo menor había tenido leucemia 3 años antes, y que conocía el infierno de los hospitales, las cuentas interminables, la desesperación de no poder hacer más por la persona que más amas en el mundo. En ese momento dejó de ser el comandante Ramírez y se convirtió en Miguel, un hombre que entendía mi dolor. Fue ahí cuando supe que no estaba solo en esto. Que había gente buena que me iba a ayudar, que no todos los policías eran corruptos como uno escucha en las noticias. Miguel me aseguró que iban a cuidarme, que tenían un plan detallado, y que al final de todo esto yo iba a poder regresar con Elena con la cabeza en alto. Por primera vez desde que habían empezado las luces rojas y azules a parpadear en mi espejo, sentí que tal vez las cosas iban a salir bien. Que tal vez Diosito había puesto esto en mi camino no para castigarme, sino para darme una oportunidad de cambiar nuestra suerte para siempre. Media hora después, cuando ya habíamos terminado de planear los detalles de la operación, llegó alguien que cambiaría todo el panorama. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa que irradiaba tranquilidad. Venía manejando un Kenworth azul marino que brillaba bajo las luces de las patrullas, y cuando se bajó, vi que tenía una estampa de la Virgen de Guadalupe colgando del cuello. Se acercó al comandante Ramírez con esa confianza que solo tienen los hombres que han vivido mucho y han visto de todo. Se presentó como don Crisanto, pero todos le decían el padrino de la carretera. Había sido camionero por más de 40 años, y ahora trabajaba como informante para las autoridades federales, ayudando a combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero en las rutas del centro del país. Comandante, le dijo a Miguel con voz pausada, vengo siguiendo esta operación desde Guadalajara. Conozco a la gente que está esperando esa carga en Zacatecas. Sus palabras cayeron como bomba entre nosotros.
resultó que don Crisanto había estado infiltrado en la organización por meses, ganándose la confianza de los jefes al transportar cargas menores para ellos. Me explicó que la entrega no iba a ser en una bodega común y corriente, como pensábamos. Era en una mina abandonada en las afueras de Zacatecas, un lugar perfecto para que los criminales hicieran el intercambio sin ser vistos. Pero lo más importante era que don Crisanto conocía todos los túneles y salidas secretas de esa mina, porque había trabajado ahí en su juventud, antes de dedicarse al transporte. Mira, muchacho, me dijo poniéndome una mano en el hombro, yo sé que tienes miedo. Es natural. Pero te voy a decir algo que aprendí en todos estos años de carretera: cuando Diosito te pone en una situación así, no es para hacerte daño, sino para usarte como instrumento de justicia. Sus palabras me tranquilizaron de una manera que no puedo explicar. Era como si hubiera llegado un abuelo sabio a guiarme en el momento más difícil de mi vida. Don Crisanto propuso algo que cambió completamente el plan original. En lugar de que yo fuera solo con los federales siguiéndome de lejos, él iba a acompañarme como si fuéramos compañeros de ruta. La historia sería simple: don Crisanto era mi padrino de la carretera, un viejo amigo que me había encontrado en el camino y había decidido acompañarme hasta Zacatecas para platicar y tomar café. Para los criminales, sería algo completamente normal. Los camioneros siempre nos hacemos compañía en la carretera, especialmente en los viajes nocturnos. Con don Crisanto a mi lado, ya no me sentía como un cordero camino al matadero. Tenía a alguien con experiencia, alguien que conocía el terreno y que había enfrentado situaciones peligrosas antes. Por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, sentí que tal vez, con la ayuda de Dios y de buena gente como él, las cosas podrían salir bien. Una hora más tarde, estábamos rodando por la carretera hacia Zacatecas. Don Crisanto iba adelante en su Kenworth azul, marcándome el paso, y yo lo seguía en el Guerrero a unos 100 metros de distancia. La tensión que había sentido antes se había convertido en una extraña calma, como cuando sabes que ya tomaste una decisión y solo queda seguir adelante. El paisaje nocturno del altiplano zacatecano se extendía a ambos lados de la carretera. Los cerros se veían como sombras gigantes recortadas contra el cielo estrellado, y el aire que entraba por la ventanilla olía a mezquite y tierra seca. Era esa hora de la madrugada cuando el mundo parece estar en silencio, cuando solo existen el ronroneo del motor y los pensamientos que dan vueltas en tu cabeza. Don Crisanto me había explicado que la mina abandonada estaba a unos 20 kilómetros de la ciudad, en una zona donde antes había habido mucha actividad minera pero que ahora estaba prácticamente desierta. Me describió el lugar con tanto detalle que parecía que había estado ahí apenas ayer: túneles que se perdían en las entrañas de la tierra, estructuras de metal oxidado, y una explanada donde podían estacionarse varios camiones sin ser vistos desde la carretera principal. Cuando llegamos a las afueras de Zacatecas, don Crisanto encendió las luces de emergencia y se hizo a un lado del camino. Era la señal que habíamos acordado para hacer una última revisión del plan. Me estacioné detrás de él, y en pocos minutos estábamos los dos parados entre nuestros camiones, respirando el aire fresco de la madrugada. Muchachito, me dijo mientras se quitaba la gorra y se rascaba la cabeza, en unos minutos vamos a llegar al lugar más peligroso de este viaje. Pero quiero que sepas que desde que me subí a un camión por primera vez, hace más de 40 años, he aprendido que la carretera siempre protege a los que tienen buenas intenciones. Me entregó algo que me sorprendió: una pequeña estampa de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros. Esta me la regaló mi finada esposa cuando empecé a manejar, me explicó. Me ha acompañado en todos mis viajes, en las buenas y en las malas. Hoy la necesitas más tú que yo. Guardé la estampa en la bolsa de mi camisa, junto a mi corazón, y sentí una calidez que no había experimentado en meses. Don Crisanto no era solo un colaborador en esta operación, se había convertido en el ángel guardián que no sabía que necesitaba. Los federales ya están posicionados alrededor de la mina, me dijo mientras revisaba su reloj. En cuanto lleguemos y hagamos contacto con los criminales, ellos van a actuar. Lo único que tenemos que hacer es mantener la calma y confiar en que todo va a salir bien. Subimos de nuevo a nuestros camiones, y cuando don Crisanto arrancó su Kenworth, supe que estábamos entrando en la fase final de esta aventura. La mina abandonada nos esperaba en la oscuridad, pero ya no tenía miedo.
Tenía a mi lado al hombre más experimentado de la carretera, y en mi corazón llevaba la protección de San Cristóbal y la bendición de mi Elena, que seguramente estaba despierta en Aguascalientes, rezando por mi regreso. Cuando llegamos a la entrada de la mina abandonada, mi corazón latía tan fuerte que pensé que don Crisanto lo podría escuchar desde su cabina. El lugar era exactamente como él me lo había descrito, una explanada de tierra apisonada rodeada de estructuras metálicas oxidadas, con varios túneles que se perdían en la oscuridad de los cerros. Había 3 camionetas negras estacionadas en semicírculo, y pude ver las siluetas de varios hombres esperándonos. Don Crisanto bajó primero de su Kenworth, saludando con esa naturalidad que solo tienen los veteranos de la carretera. Yo lo seguí, tratando de controlar el temblor en mis piernas. Uno de los hombres, que parecía ser el jefe, se acercó a nosotros. Era un tipo robusto, con lentes oscuros a pesar de que era de madrugada, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tal, don Crisanto?», le dijo al veterano camionero. No sabíamos que venía acompañado. La tensión en el aire se podía cortar con cuchillo. Mi primer desafío había llegado antes de lo esperado. Don Crisanto, sin inmutarse, le puso una mano en el hombro al tipo con una familiaridad que me impresionó. «Este es Sergio, mi ahijado de la carretera», respondió con voz tranquila. «Lo encontré varado en León hace unos días y decidí acompañarlo hasta acá. Ya sabes cómo es esto, la carretera es muy solitaria para andar solo con cargas tan pesadas». El hombre nos miró con desconfianza por unos segundos que se sintieron eternos, pero finalmente asintió. Mientras revisaban los documentos falsos que los federales nos habían preparado, logré mi primera pequeña conquista, mantener la calma. Cuando el tipo me preguntó de dónde venía y qué llevaba, le conté la historia que habíamos ensayado sin que se me quebrara la voz. Era una versión modificada de la verdad, herramientas industriales de León para una empresa minera en Zacatecas. «Está bien», dijo finalmente el jefe después de revisar todo. «Pueden abrir el remolque». En ese momento, mientras caminábamos hacia la parte trasera del Guerrero, le hice una promesa silenciosa a la Virgen de Guadalupe. Si salíamos bien de esta situación, iba a llevar a Elena en peregrinación a su basílica tan pronto como ella se recuperara. Don Crisanto me guiñó un ojo cuando nadie estaba viendo, una señal de que todo iba según el plan. Los criminales abrieron las cajas con cuidado, y sus caras se iluminaron al ver los fajos de billetes. Era dinero sucio, dinero robado, pero para ellos representaba poder y libertad. Para mí, representaba la esperanza de un futuro mejor para Elena y para mí. Mientras contaban el dinero bajo las linternas, escuché un sonido que me tranquilizó, el canto lejano de un coyote en los cerros. Don Crisanto me había dicho que era la señal de que los federales estaban en posición. Mi segunda pequeña conquista fue reconocer esa señal sin mostrar ninguna reacción. «Todo está en orden», dijo el jefe después de revisar varias cajas. «Pueden irse». Pero justo cuando pensé que ya habíamos superado lo más difícil, uno de sus hombres se acercó a don Crisanto con una pregunta que me heló la sangre: «¿Por qué no se queda a desayunar con nosotros, don Crisanto? Tenemos café recién hecho y unos tacos que van a estar listos en unos minutos». Don Crisanto se rascó la barba, como pensando la propuesta, y luego sonrió con esa naturalidad que había perfeccionado durante 40 años de carretera. «Pues sí, ¿por qué no?», dijo finalmente. «Hace rato que no desayuno unos buenos tacos de canasta». Mi estómago se revolvió al escuchar esas palabras, pero entendí que el veterano sabía lo que hacía. Nos sentamos alrededor de una fogata que habían improvisado entre 2 estructuras metálicas. El aroma de los tacos calentándose en la canasta de vapor se mezclaba con el humo de la leña y el olor a tierra húmeda de la madrugada. Era una escena que en otras circunstancias hubiera sido hermosa, hombres compartiendo comida bajo las estrellas, como lo han hecho los viajeros desde tiempos remotos. El jefe de los criminales, que se hacía llamar el Checo, resultó ser más conversador de lo que esperaba. Empezó a contarnos historias de otros transportes que habían hecho, presumiendo de cómo habían burlado a las autoridades en múltiples ocasiones. Mientras hablaba, yo mordisqueaba mi taco tratando de que no se me notara lo nervioso que estaba. Don Crisanto, por su parte, era un maestro del arte de la conversación. Les contaba anécdotas de sus viajes,
chistes de camioneros, y hasta les habló de algunos santos milagrosos que protegen a los que andan en la carretera. Los tenía completamente relajados, como si fuéramos viejos compañeros de ruta compartiendo un momento de camaradería. Fue entonces cuando escuché el segundo canto del coyote, más cerca esta vez. Don Crisanto me había explicado que esa era la señal de que los federales estaban listos para actuar. Solo faltaba que nosotros nos apartáramos lo suficiente para no quedar en medio del tiroteo cuando empezara la operación. Oigan, dijo don Crisanto levantándose y estirándose, voy a revisar las llantas de mi Kenworth. En estos caminos de terracería siempre se juntan piedras entre las ruedas. Era la excusa perfecta. Se alejó hacia su camión, y yo lo seguí diciendo que iba a revisar también las del Guerrero. Estábamos apenas llegando a nuestros camiones cuando comenzó todo. Primero fueron las luces, docenas de linternas que se encendieron al mismo tiempo desde diferentes posiciones alrededor de la mina. Luego los gritos, Policía Federal. Están rodeados. Tírense al suelo. El operativo fue tan rápido y coordinado que en menos de 5 minutos todos los criminales estaban esposados en el suelo. El Checo y sus hombres no pudieron ni reaccionar. Los federales habían aprovechado que estaban relajados, comiendo tacos y platicando, para cerrar el cerco sin que se dieran cuenta. El comandante Ramírez se acercó a nosotros con una sonrisa que no había visto desde que empezó toda esta aventura. Operación exitosa, nos dijo mientras nos daba la mano. Gracias a ustedes hemos desmantelado una de las células más importantes de lavado de dinero del centro del país. En ese momento, parado en esa explanada bajo las estrellas de Zacatecas, con el dinero robado recuperado y los criminales detenidos, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de haber hecho algo bueno, algo que importaba. Ya no era solo Sergio el minero loco tratando de sobrevivir. Me había convertido en parte de algo más grande, en un instrumento de justicia, como había dicho don Crisanto. Y lo mejor de todo era que ahora podía regresar con Elena sabiendo que nuestra suerte había cambiado para siempre. Pero la celebración duró poco. Mientras los federales terminaban de procesar la evidencia y trasladar a los detenidos, recibí una llamada que me cambió la cara por completo. Era Lupita, la hermana de Elena, y su voz sonaba quebrada por el llanto. Sergio, me dijo entre sollozos, tienes que regresar inmediatamente. Elena se puso muy mal esta madrugada. Los doctores dicen que necesita una cirugía de emergencia, pero el hospital no la quiere operar hasta que paguemos lo que debemos. Se me secó la boca como si hubiera tragado arena del desierto. Mientras yo estaba viviendo esta aventura en Zacatecas, Elena había estado luchando por su vida en Aguascalientes. El miedo me recorrió el cuerpo como electricidad, y todas las pequeñas victorias que había sentido se desvanecieron en un segundo. Don Crisanto, que había escuchado parte de la conversación, se acercó a mí con cara de preocupación. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, puso sus manos sobre mis hombros como un padre consolando a su hijo. Tranquilo, muchachito, me dijo. Vamos a resolver esto. El comandante Ramírez también se acercó cuando se enteró de la situación. Me explicó que la compensación económica que me habían prometido por colaborar con la operación tardaría al menos una semana en procesarse a través de los canales oficiales. Una semana que Elena no tenía. No puede ser, murmuré sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Después de todo lo que pasamos, después de que todo salió bien, Elena se me va a morir por culpa de unos trámites burocráticos. La desesperación me invadía como agua fría en las venas. Fue entonces cuando don Crisanto hizo algo que jamás olvidaré. Se fue a su Kenworth, regresó con una bolsa de lona gastada, y de ahí sacó un fajo de billetes que había estado guardando quién sabe por cuánto tiempo. Toma, me dijo extendiéndome el dinero. Son mis ahorros de toda la vida, pero para eso están los compadres. Yo no podía aceptar semejante generosidad, pero él insistió. Mira, Sergio, me dijo con esa sabiduría que solo da la experiencia, en todos mis años de carretera he aprendido que cuando ayudas a alguien de corazón, la vida siempre te regresa el favor multiplicado. El comandante Ramírez, conmovido por el gesto de don Crisanto, también sacó su cartera y me dio todo el efectivo que llevaba encima. No es mucho, me dijo, pero cada peso cuenta.
Otros agentes federales que habían escuchado la conversación se acercaron y también contribuyeron con lo que podían. En menos de 10 minutos, tenía en las manos suficiente dinero para cubrir la deuda del hospital y pagar la cirugía de Elena. Pero lo más importante no era el dinero. Era darme cuenta de que no estaba solo en el mundo, que había gente buena dispuesta a ayudar a un completo extraño en su momento más difícil. Ahora vete, me dijo don Crisanto señalando hacia el guerrero. Maneja con cuidado, pero maneja rápido. Y no te olvides de cumplir esa promesa que le hiciste a la Virgencita. Subí a mi Western Star con el corazón partido entre la gratitud y la angustia, sabiendo que las próximas horas serían las más importantes de mi vida. Manejé como nunca había manejado en mi vida. El guerrero rugía por la carretera 49 hacia Aguascalientes, comiendo kilómetros bajo la luz del amanecer que empezaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para Elena, y yo apretaba el volante hasta que me dolían los nudillos. Cuando llegué al hospital a las 7 de la mañana, corrí por los pasillos como un loco hasta encontrar a Lupita en la sala de espera. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y cuando me vio llegar, se abrazó a mí como si yo fuera su salvación. Los doctores dijeron que tiene máximo hasta las 10 de la mañana, me susurró al oído. Si no la operan antes de esa hora, el tumor puede. No pudo terminar la frase, pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Fui directo a la administración del hospital con la bolsa de dinero que me habían dado don Crisanto y los federales. La empleada que me atendió no podía creer que tuviera todo el efectivo necesario para saldar la deuda completa. Señor, me dijo revisando los billetes, esto cubre no solo lo que debe, sino también el costo total de la cirugía. Pero cuando pensé que ya todo estaba resuelto, llegó la noticia que me cambió la vida para siempre. El cirujano, un doctor Hernández de cabello canoso y lentes gruesos, se acercó a mí con una expresión que no pude descifrar. Señor Sergio, me dijo, tengo noticias importantes sobre su esposa. Mi corazón se detuvo por completo. Pensé que era demasiado tarde, que Elena había, pero entonces vi algo en sus ojos que no esperaba, una sonrisa. Durante los últimos estudios que le hicimos esta madrugada, continuó el doctor, descubrimos algo extraordinario. El tumor que pensábamos que había crecido, en realidad se ha reducido considerablemente. Es algo que vemos muy pocas veces, casi un milagro médico. Las piernas se me aflojaron y tuve que sentarme en una silla para no caerme. ¿Qué significa eso, doctor? Le pregunté con la voz temblando. Significa que ya no necesita la cirugía de emergencia que pensábamos hacer, me explicó con una sonrisa cada vez más grande. Necesita tratamiento, sí, pero su condición se ha estabilizado de manera sorprendente. Creemos que con unas quimioterapias más focalizadas y menos agresivas, Elena puede tener una recuperación completa. En ese momento, una enfermera salió del cuarto de Elena y me dijo que ya podía pasar a verla. Cuando entré y vi a mi esposa despierta, con color en las mejillas y esa sonrisa que no había visto en meses, supe que don Crisanto tenía razón, cuando ayudas a alguien de corazón, la vida te regresa el favor multiplicado. Mi amor, me dijo Elena tomándome la mano, no sé qué pasó, pero siento que me están dando una segunda oportunidad de vida. Yo no podía hablar. Solo la abracé y lloré como no había llorado desde que era niño, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de gratitud, de amor puro. La pesadilla había terminado, y nuestra historia de esperanza apenas comenzaba. 3 semanas después, cumplí la promesa que le había hecho a la Virgen de Guadalupe en esa mina de Zacatecas. Elena ya había comenzado sus nuevos tratamientos y se sentía lo suficientemente fuerte como para hacer el viaje que tanto habíamos soñado. Subimos a El Guerrero, pero esta vez no íbamos solos. Don Crisanto había organizado una caravana de camioneros para acompañarnos hasta la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Éramos 12 camiones en total, todos decorados con flores de papel y listones, como una procesión rodante que cruzó medio país llevando fe y gratitud por las carreteras que tanto conocíamos. Durante el viaje, cada paradero se convirtió en una pequeña celebración. En las gasolineras, otros camioneros se acercaban curiosos a preguntar por qué andábamos en caravana, y cuando don Crisanto les contaba la historia, muchos se sumaban a nosotros, aunque fuera por unos kilómetros.
Era como si la carretera misma estuviera celebrando nuestro milagro. Cuando llegamos a la basílica, no podía creer la cantidad de gente que se había reunido. Don Crisanto había pasado la voz entre sus contactos de camioneros, y había familias enteras esperándonos en el atrio. El comandante Ramírez también estaba ahí con su esposa y sus hijos, incluyendo al niño que había tenido leucemia y que ahora corría feliz entre las bancas de la iglesia. La misa que organizó el padre Miguel, un capellán que conocía a don Crisanto desde hacía años, fue la más emotiva de mi vida. No solo bendijo a Elena y pidió por su recuperación completa, sino que también bendijo a todos los camioneros presentes y a nuestros vehículos. Era la primera vez que veía tantos tráileres estacionados frente a una iglesia, formando un semicírculo de metal y esperanza. Después de la misa, organizamos una comida comunitaria en el patio de la parroquia. Cada familia había traído algo: tamales, pozole, agua de horchata, pan dulce. Elena, que hacía meses no tenía apetito, comió como no la había visto comer en años. Su risa llenaba el aire, mezclándose con las voces de los niños que corrían entre las mesas y el sonido de las guitarras que algunos camioneros habían traído. Don Crisanto se acercó a nosotros durante la comida, cargando a uno de los nietos del comandante Ramírez. «¿Ves, muchachito?», me dijo señalando a toda la gente reunida. Esto es lo que pasa cuando uno hace las cosas con el corazón. La bendición se multiplica y alcanza para todos. Tenía razón. Lo que había empezado como una desesperada lucha por sobrevivir se había convertido en una celebración de vida, fe y comunidad. Elena tomó mi mano y me susurró al oído: «Gracias por no rendirte nunca». Pero yo sabía que no había sido solo mi mérito. Había sido la bondad de gente como don Crisanto, el comandante Ramírez, y todos los que nos habían ayudado en el camino. Cuando el sol empezó a ponerse sobre la Ciudad de México, todos los camioneros encendieron las luces de sus tráileres al mismo tiempo. El estacionamiento de la basílica se iluminó como un árbol de Navidad gigante, y yo supe que ese momento quedaría grabado en mi memoria para siempre. Era la celebración perfecta del milagro que habíamos vivido, rodeados de la familia que habíamos encontrado en la carretera. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la carretera a Zacatecas, y Elena está completamente recuperada. Los doctores no pueden explicar científicamente lo que pasó, pero nosotros sabemos que fue un milagro de esos que solo Diosito puede hacer cuando menos lo esperas. El guerrero ahora luce como nuevo. Con la compensación que finalmente recibí de los federales, pude arreglarlo completamente: motor nuevo, llantas nuevas, pintura reluciente. Pero más que las reparaciones mecánicas, mi Western Star ahora lleva algo que no tenía antes: la estampa de San Cristóbal que me regaló don Crisanto, pegada para siempre en el tablero. Elena me acompaña otra vez en los viajes, como en los viejos tiempos. Hemos recorrido juntos las mismas carreteras donde casi perdí la esperanza, pero ahora las vemos con ojos diferentes. Cada kilómetro es una bendición, cada amanecer en la carretera es un regalo que no damos por sentado. Don Crisanto se convirtió en más que un compadre, es el hermano mayor que nunca tuve. Seguimos manteniéndonos en contacto por radio cada vez que coincidimos en las mismas rutas. Su Kenworth azul y el guerrero han compartido muchos cafés y muchas conversaciones desde entonces. Me enseñó que en la carretera, la familia no se hace solo con la sangre, sino con la lealtad y el corazón. El comandante Ramírez también se volvió un amigo de verdad. Cada vez que pasa por Aguascalientes, viene a visitarnos a Elena y a mí. Su hijo, el que tuvo leucemia, ahora estudia medicina. Dice que quiere ser doctor para ayudar a otros niños como él. Es increíble cómo las historias de dolor pueden convertirse en historias de esperanza. Hace un mes recibí una carta del Procurador General de la República, agradeciéndome por mi colaboración en el desmantelamiento de la red de lavado de dinero. La carta está enmarcada en la sala de nuestra nueva casa, la que pudimos comprar con la recompensa que nos dieron. Pero no la colgué ahí por presumir, sino para recordarme cada día que uno nunca sabe cuándo va a ser llamado a hacer algo importante. La vida me enseñó que los milagros no siempre llegan como uno espera. A veces vienen disfrazados de problemas, de situaciones que parecen imposibles, de noches oscuras en carreteras solitarias. Pero si uno mantiene la fe y hace lo correcto, siempre hay una luz al final del túnel.
Elena dice que yo soy su héroe, pero yo sé que los verdaderos héroes fueron don Crisanto, el comandante Ramírez, y toda esa gente buena que apareció en nuestra vida cuando más los necesitábamos. Yo solo fui el conductor, el que manejó el guerrero por el camino que Diosito había trazado. Y aquí estoy, contándoles esta historia mientras manejo rumbo a Guadalajara con una carga de maquinaria agrícola. Elena duerme tranquila en la litera de atrás, y por la radio suena una canción de Vicente Fernández que nos gusta a los dos. El sol se está poniendo detrás de los cerros, pintando el cielo de colores que ningún artista podría imitar. Porque hermanos, cuando uno anda en la carretera con el corazón limpio y las intenciones buenas, nunca anda solo. Siempre hay ángeles disfrazados de camioneros, de policías honestos, de gente común que está dispuesta a tender la mano cuando más la necesitas. Y esa, paisanos, es la verdad más grande que he aprendido en todos mis años manejando por estas carreteras de Dios.